Justamente, ¿quién usa Python hoy? Nos preguntamos porque muchos habrán escuchado hoy hablar de Java, .NET, Go, diferentes lenguajes, y hoy en día está haciendo mucho ruido Python, JavaScript. Bueno, justamente como ven en este slide, varias empresas están hace tiempo que usan Python. Uno de ellos es Google, que hace un amplio uso de Python en su sistema de búsqueda. El motor de búsqueda de la web está hecho en Python. También el framework de desarrollo de Google, que es Google App Engine, está toda su interfaz hecha en Python. Y por supuesto el servicio de búsqueda de videos de YouTube, gran parte está realizada en Python. Luego tenemos Intel, Seagate, Qualcomm, Cisco, HP, IBM, que todo el hardware, es decir, todo el testing del hardware usan Python. Acá justamente les dejo la URL, los casos de éxitos, y hay varios casos de éxito como también otros productos de router que han utilizado todo este lenguaje para hacer las pruebas de, por ejemplo, autorización de firmware, que muchas veces cuando se hacía por la web, porque muchos routers tienen su propio servidor HTTP, servidor web embebido, por ahí fallaban. Entonces podían hacer todo un script y poder automatizar toda la autorización de firmware. Luego también vemos, por ejemplo, Raspberry Pi, que es la mini PC que promueve el uso de Python como lenguaje educativo. Justamente hoy en día a los niños en las escuelas primarias, que se está enseñando mucho la robótica, se usa estas placas y se programa justamente utilizando Python. Y también tenemos, por ejemplo, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, todo lo que es para la criptografía y el análisis de inteligencia usan Python. Luego, empresas como Netflix, Shell, toda la infraestructura está realizada, han destacado justamente que el papel de Python en su infraestructura, ¿no? Y ya a lo que nos vamos a la parte científica, podemos encontrar, por ejemplo, la NASA, podemos encontrar, eh, ¿cómo se llama? Los Álamos, un laboratorio justamente de altas energías, Fermilab, JPL, que es un laboratorio que hace todo lo que son los propulsores, ¿no?, para la NASA, y Robot, ¿no? Todos están en este momento utilizando Python para todas las tareas científicas. Y por último, también en la parte financiera tenemos JP Morgan Chase y compañía que aplican Python a la previsión de los mercados financieros. Fíjense cómo las diferentes empresas que hoy son líderes en el mundo están utilizando este lenguaje. Es más, si ustedes investigan un poquito el trend topic de los lenguajes utilizados, van a ver que Python está en el primer puesto. Y justamente por lo que decíamos, que decía César, lo fácil de usar, de aprender, la sintaxis muy sencilla, a su vez puede ser fácil de integrar, ¿no?, integrar con otros lenguajes, que es lo que vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? Porque la pregunta que nos hacemos dice, ¿qué puedo hacer con Python? ¿Ah? Todos nos preguntamos, bueno, está bien, ¿para qué puedo aprender Python? Y justamente como es un lenguaje de propósito general, las funciones de Python van a ser prácticamente ilimitadas. Por ejemplo, lo primero que se nos viene a la cabeza es programar sistemas. Y sí, justamente la biblioteca estándar de Python viene con enlaces POSIX y soporte para todas las herramientas habilitadas en un sistema operativo. Por ejemplo, podemos trabajar con variables de entornos, archivos, sockets, tuberías, procesos, hilos múltiples, es decir, multithread, a expresiones regulares, ¿ah? Hacer lanzadores de shell, pequeños jobs que se corran en un servidor, y también utilidades de zip, de compresión de archivos, análisis de archivos XML, JSON, como también el tema de manejadores de archivos como CSV, ¿no? Nosotros queremos mandar toda una información de una base de datos en un CSV, tranquilamente podemos hacer un script realizando eso y compartir la información, ¿no? También como GUI, así como interfaz de usuario, dice que justamente por la simplicidad
que tiene Python lo convierte en una buena opción para la programación de interfaces gráficas. ¿Ah? Justamente viene integrado con una interfaz orientada a objetos llamada apt-tkinter. ¿Ah? apt-tkinter, es la que tenemos acá. Esta librería nos va a permitir implementar interfaces gráficas de usuarios portátiles con aspecto nativo. ¿Qué significa esto? Que se van a ambientar a la skin del sistema operativo subyacente. ¿Eh? Si estamos trabajando, por ejemplo, en un Windows, se va a adaptar a ese skin, o si estamos trabajando en un Linux con Genome, a esa skin. ¿Eh? También tenemos el tema de la Internet Scripting y desarrollo de sitios web. Hoy están usados el tema de justamente poder analizar archivos XML y JSON, es decir, interactuar con APIs, ¿no? Justamente nos va a permitir realizar llamadas a web service vía RPC, SOAP o REST, ¿no? que esto nos va a permitir que una máquina interactúe con otra máquina. Entonces, de ahí viene el tema de la automatización. ¿Eh? También podemos transmitir archivos por FTP o FTPS. ¿No? Y bueno, es decir, y algo también muy importante y muy usado hoy en día, el análisis de correos. ¿Ah? Podemos hacer todo un análisis de todos los correos y un enviador de correos con una plantilla predefinida. ¿Eh? También podemos usarlo como programación de base de datos, ya que justamente Python es compatible con todos los sistemas base de datos relacionales, como MySQL, Postgres, SQLite, etc. Lo único que tenemos que hacer es cambiar las interfaces del cliente correspondiente. ¿Eh? Y ya conteniendo la interfaz del cliente, por ejemplo, con Oracle, podemos ingresar, ejecutar sentencias SQL para esa base de datos. ¿Eh? También podemos hacer el tema de prototipados rápidos, ¿sí? Ya que es posible crear prototipos de sistema de Python inicialmente y luego pasar a, los componentes seleccionados a un lenguaje compilado como C, C++ o Java, ¿eh? Ya que Python tiene varias variaciones de Python, como puede ser el tema de Cython, ¿eh? Que es lo que vamos a ver justamente ahora en lo que es la integración. ¿Eh? La integración justamente nos permite correr código de Python y compilarlo ya sea en Java con JITON o Cython en el caso de C o C++, y IronPython en el caso de .NET. ¿Ah? Esto nos hace justamente poder integrar sistemas. ¿Ah? Y otra cosa importante justamente y que se está usando mucho, todo lo que es la programación científica y numérica. ¿Ah? Python utiliza mucho la programación numérica, por ejemplo, en la librería NumPy, que es una extensión de programación numérica de alto rendimiento, la cual incluye herramientas avanzadas para trabajar con matrices y toda la biblioteca de matemática estándar. ¿No? También podemos justamente usar, por ejemplo, otras herramientas como CSIP para toda la parte de procesamiento paralelo. ¿No? Y tenemos toda la parte de virtualización 3D. Acá vemos todas las librerías que podemos utilizar. Algo que en el curso se ve, cómo importar y utilizar diferentes librerías. ¿Eh? Y bueno, también hoy algo tan usado, tan de moda es la programación de videojuegos, todo lo que es gaming. ¿No? Pues justamente podemos hacer uso de diferentes librerías como la Pygame, CGKit, Pyglet, Panda 3D y otros. ¿No? También podemos justamente hacer interactuar con planillas de Excel, ¿sí? Utilizando justamente una librería y modificar o programar macros. ¿No? Y por último, justamente lo que nos atañe es la automatización de redes y dispositivos. Hay diferentes librerías que uno va viendo que nos permite interactuar con un dispositivo y poder ejecutar ciertos comandos como lo hiciera en una consola. Entonces, de ahí viene lo que podemos nosotros crear un pequeño script y automatizar el proceso que uno cada vez lo hace de forma repetitiva. ¿No? Entonces, evitamos los errores. ¿No?
Entonces, esa es la idea de cómo podemos utilizar para todos los ambientes. Fíjense, todos los ambientes que se puede utilizar Python, ¿no?